hablar acerca de embarazo y consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros somos Angie, Lady, Alejandra, Camila, David, Juliet y quien les habla, Jair. Entonces, las sustancias psicoactivas, el consumo de sustancias es un fenómeno social tan antiguo como la existencia humana. Se ha transformado en los últimos años en un tema de preocupación para las autoridades nacionales e internacionales, así como para los agentes especializados en la temática, como lo es el personal de atención primaria en salud. Existen numerosas sustancias capaces de generar abuso y en algunos casos dependencia. Hacemos referencia a droga de uso, pues, a una sustancia psicoactiva que actúa predominantemente sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios en el estado de ánimo y en el estado de conciencia de la persona. El uso problemático de drogas, entonces los problemas relacionados con las drogas no solo dependen de la o las sustancias consumidas, sino también de factores individuales y sociales contribuyendo a los mismos características personales. Trastornos vinculares, ruptura del sostén social, modelos comunicacionales y de autoridad en la familia, entre otros. Bueno, en cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que la información sobre la prevalencia del consumo de drogas en las mujeres durante estado de embarazo es limitada a nivel nacional e internacional, y esto se debe quizás por la falta de información o un subregistro. De acuerdo a lo revisado, entonces tenemos que en Brasil un estudio nos revela que casi el 38% de las embarazadas recibían información sobre el uso de drogas durante el embarazo. En cuanto a Canadá, dato importante es que 50% de las mujeres canadienses son bebedoras, un 25% de estos nos referían a un consumo de alcohol en algún momento del embarazo, mientras que casi un 10% relataba el consumo durante la gestación. En cuanto a Estados Unidos, pues se tiene que para el año 2010 cerca del 4.4% de las mujeres habían usado alguna sustancia nociva, ya fuera tabaco, marihuana, alcohol o cocaína. En cuanto a Colombia, entonces, se tienen que las sustancias más consumidas fueron marihuana, cocaína y éxtasis. Otro punto importante es que la prevalencia del consumo durante el embarazo fue del 9%, mientras que para el 2017 esta incrementó cerca del 12.12%. Se habla o se estima una prevalencia de alcohol en un 45% en algún momento de la gestación. Según el DANE, en la encuesta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas se encontró que un 6.9% refirieron haber consumido alguna sustancia, de las mujeres embarazadas refirieron haber consumido alguna sustancia psicoactiva en el embarazo. En cuanto a la revisión del tema, tenemos que las sustancias psicoactivas en el embarazo abarca 10 clases distintas de drogas: alcohol, cannabis, inhalantes, sedantes, ansiolíticos, cafeína, alucinógenos, opiáceos, hipnóticos y estimulantes. Por otra parte, la fisiología provoca una activación directa del sistema de recompensa del cerebro, participa en el esfuerzo de los comportamientos y la producción de recuerdos, y la activación intensa lleva a que se ignoren las actividades normales de la persona. En cuanto a los factores de riesgo maternos, dependiendo del consumo de alguna sustancia, tenemos el tabaco, que es la que más se utiliza. Puede causar un bajo peso fetal, un RCIU, prematuridad o placenta previa. La cocaína muestra 5 veces más riesgo de presentar un edema pulmonar, trombocitopenia, convulsiones, shock e insuficiencia respiratoria. En cuanto al alcohol, este es teratogénico y la exposición a esta sustancia se asocia con efectos como la disfunción del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que estas mujeres tienen una peor salud global y mental antes del embarazo, un nivel socioeconómico bajo y niveles nutricionales inadecuados, y el aumento de las tasas de enfermedades de transmisión sexual, infección por VIH, además de afecciones patológicas durante el embarazo como hemorragias, desprendimiento prematuro de placenta, crisis hipertensiva o infarto agudo de miocardio. En cuanto a los factores de riesgo neonatales, hay un aumento de 2.3 veces el riesgo de una puntuación de Apgar menos de 7 en los recién nacidos. El uso de tabaco y cocaína se asoció con un retraso en el desarrollo infantil según la escala de Denver. El uso de alcohol se relaciona con anomalías faciales, como una apertura ocular pequeña, un puente nasal bajo, un surco nasolabial no definido, una micrognatia, un labio superior fino, nariz corta, anomalías menores en el pabellón auricular y el epicanto.
Hablando de lo que es sobre las intervenciones o estrategias de intervenciones sobre determinantes de la salud, encontramos principalmente 5 puntos de intervención. El primero es la intervención en la parte política. En este encontramos la motivación a realizar políticas basadas en el bienestar sobre estas gestantes, consistentes en qué, en estimular su cuidado y persuasión en no consumir estas sustancias o pues disminuir tratando de erradicar su consumo. Hablando sobre el factor social, se intervendría en concientizar e informar sobre las sustancias, las cuales son nocivas y qué consecuencias pueden tener su consumo durante el embarazo. Hay que realizar este énfasis en aquellas gestantes con baja escolaridad, un nivel de ingresos bajo y en poblaciones étnicas, entre otros. Bueno, otro factor que se tendrá en cuenta es la edad, es decir, informar e intervenir en esta población altamente susceptible al consumo de sustancias psicoactivas. Otro son los factores tanto conductuales y biológicos, en el cual se va a intervenir sobre el consumo y reducir a lo más mínimo, o sería mucho mejor erradicar el consumo completamente de las sustancias psicoactivas si lo realizan, y fomentar pues tanto una buena nutrición como una buena actividad física. El último factor que se va a intervenir es el territorio, en el cual las zonas geográficas donde su difícil acceso a educación poseen poca información sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Respecto a las conclusiones, tenemos que a nivel mundial, en Estados Unidos y Canadá, el 25% de mujeres refieren el consumo de alcohol alguna vez en el embarazo, el 7 al 9% durante toda la gestación y el 4.4% refiere el consumo de alguna sustancia psicoactiva. En Colombia, la prevalencia de consumo de alcohol en algún momento de la gestación fue del 45.5%, el consumo de sustancias durante gestación para el año 2017 fue de 12.12% y en 2019 fue de 6.9% según el DANE, siendo mayor entre las edades de 18 a 24 años con un 9.6% y 25 a 34 años con un 7.6%. Se evidencia una disminución en las cifras y se resalta la necesidad de intervención en promoción y prevención para reducir o erradicar el consumo de sustancias psicoactivas. Las sustancias más consumidas en Colombia son marihuana, cocaína, pasta básica de coca y éxtasis. Es importante educar a la comunidad sobre los posibles factores de riesgo maternos y neonatales del consumo de sustancias, así como prevenir y concientizar la población susceptible y promover la valoración preconcepcional. Gracias.